Hola, buenas tardes estimados aprendices. Vamos a continuar con la formación en la complementaria que vamos con ustedes en la parte de higienizar alimentos, ¿sí? Acá les traigo una pequeña frase de reflexión para que la analicen y piensen un momento. ¿Qué nos dice esta frase? En la vida se pierde más por miedo que por intentar. Esta frase la encontré en la internet y me gustó mucho porque muchas veces con ustedes en las unidades productivas, por experiencia propia digo, hay veces que no queremos iniciar el negocio porque pensamos que hay otro negocio, que nos va a ir mal, ¿sí? Y muchas veces se nos cae la unidad de negocio en esta parte, en el miedo, y ni siquiera alcanzamos a intentar. Por eso les recomiendo que piensen esta frase, la analicen, y ahora que esté constituida la unidad productiva, vamos adelante, vamos a trabajar sin miedo, ¿sí? Vamos a trabajar sin miedo, que si nos caemos, nos tropezamos, nos levantamos y arrancamos nuevamente, pero sin miedo. Listo. Bueno, ahora sí vamos al grueso de lo que es la formación y estamos con la contaminación de los alimentos y sus fuentes. Listo. Acá les traigo 4 preguntas para entrar al tema. La pregunta A nos dice, ¿cuándo cree usted que un alimento está contaminado? Esto lo vamos a ir resolviendo en el transcurso de la clase de hoy. B, ¿cuáles son los agentes más comunes que pueden ocasionar alteraciones en los alimentos? C, ¿qué es una fuente de contaminación? Y D, ¿cuáles son los mecanismos de contaminación? Son 4 preguntas que vamos a solucionar en el transcurso de la clase. Y con lo que hemos visto en videos anteriores que les he mandado para ir analizando y formando esa pirámide de conocimiento con todos ustedes, para cuando ya esté en la formación presencial con ustedes ya tengamos muy claro todos estos términos. ¿Ok? Listo, arrancamos con, dice, ¿qué es contaminación? Dice, que se entiende por contaminación de alimentos todo aquello que no es propio del alimento, ¿sí? Cuando nos referimos, muchas veces nosotros pensamos que únicamente un alimento está contaminado cuando está sucio, ¿sí? O si encontramos alguna partícula dentro del alimento. Por lo menos vamos a comernos un arroz y encontramos una piedrecita dentro del arroz, encontramos un cabello cuando vamos a comer y decimos que ese alimento está contaminado. Y muchas veces, casi siempre nos referimos a la contaminación física que nos determina ahí, pero hay contaminaciones que pueden ser más peligrosas para las personas, para el ser humano, como son las contaminaciones biológicas y la contaminación química. ¿Ok? Por eso hay que tener muy pendiente, estar muy pendiente de estas dos tipos de contaminaciones para ir avanzando en este tema. Listo. Fuentes de contaminación, ahí las tenemos, como le estaba diciendo anteriormente, tenemos contaminación física, contaminación biológica y la contaminación química. Son las 3 fuentes de contaminación de los alimentos, ¿sí? Siempre tengamos presente estas 3 fuentes de contaminación. No siempre estar o mirar la contaminación física, que es la que más a menudo y como es la que podemos palpar o apreciar, siempre nos vamos a la contaminación de alimentos, es cuando vemos algo que podemos tocar, que podemos palpar, que observamos. Hay veces que no observamos las cosas y están contaminadas. Listo. Ahora sí les voy a ir explicando una a una cada una de estas fuentes de contaminación. Vamos con la contaminación física, ¿sí? Dice que aquí les muestro tres palabras claves: tierra, agua, materia extraña. ¿Por qué tierra? Porque hay veces que los alimentos, la mayoría de alimentos que nosotros consumimos provienen de la tierra, ¿sí? Están en el subsuelo, están en el suelo, tenemos que arrancarlo, y esa contaminación, ustedes saben que el suelo, la tierra, encontramos ahí heces de animales, huevecillos de parásitos se encuentran en la tierra, y si no lavamos bien esos alimentos, nosotros podemos ingerir estos alimentos o estos contaminantes y nos vamos a enfermar, ¿sí? Saben que cuando hay que tener mucho, este curso con ustedes es la parte de lácteos, pero cuando estemos trabajando la parte de frutas, ¿sí? Que vayamos a preparar yogur y eso, hay que lavar
cuidadosamente y con las cantidades de hipoclorito recomendadas, las que yo les he dado las que él he estado mandando en las guías y todo esto. Bueno, otra fuente de contaminación que se da es por medio del agua. Esto es fundamental, y sobre todo si el agua no es potable. Si el agua no es potable, genera una contaminación. Recuerden que en sus municipios el agua, recuerden que yo les mandé un documento donde hablaba la calidad del agua de su municipio y no está clasificada dentro de las mejores. Así que a ese tipo de agua hay que hacerle un tratamiento. Puede ser que lo hervimos para matar el número de bacterias que puede tener ese agua. Listo. Materiales extraños. Esta es la parte que casi siempre vemos en una contaminación de alimentos. Pedacitos de vidrio, pedacitos de plástico, astillas de madera, patas o alas de insectos, esmalte de uñas y cabellos. Recuerden que cuando yo les hablé en la resolución 2674 del 2003, les dice que ninguno de estos tipos de elementos, por lo menos un esmalte, un manipulador de alimentos, no puede tener las uñas pintadas, debe llevar una cofia o un gorro. ¿Para qué? Para evitar estas contaminaciones en el alimento, lo que son las contaminaciones físicas. Porque algo más desagradable que encontrar por lo menos un cabello en el alimento. Eso es bien desagradable y por ende ya se genera un mal nombre o un desprestigio a la microempresa que queremos crear. Bueno, continuando con la formación, nos vamos a la contaminación biológica. Como les dije, es algo que no podemos ver porque los microorganismos, de ahí su nombre, son organismos muy pequeños para el ojo humano, no se pueden detectar, pero sí son bastante perjudiciales tanto para alimentos como para la salud de las personas. Recuerden, ¿qué es lo que actualmente, de qué se habla? ¿Cuál es el virus más famoso que hay? El coronavirus, ¿cierto? Que es algo que no podemos ver, pero ha causado la muerte de muchas personas. Bueno, aquí tenemos una contaminación biológica. Empezamos con los microorganismos, nos referimos al hombre y la fauna nociva. Pero todo esto está encaminado, será por los microorganismos, sean bacterias, virus y mohos. Clasificados de esta forma así, ¿por qué? Porque las bacterias son los microorganismos que más afectan los alimentos. Recuerden que estamos enfocando esto a los alimentos. Todo está enfocado a los alimentos. Listo. El hombre, ¿por qué lo traigo aquí a colación? Porque el hombre, nosotros, las personas, somos los mayores portadores de microorganismos. Por eso cuando estemos procesando alimentos, estamos trabajando en el procesamiento de alimentos, siempre debemos tener los medios de protección, que es un tapabocas, un gorro y las manos limpias, para no contaminar los alimentos. Uno de los dos órganos que más el microorganismo tiene en las personas es nariz y boca. Y el hecho de uno estar hablando, perdón, cuando está procesando alimentos, le salpica saliva. Y esa saliva va contaminada de microorganismos que se desarrolla muy rápido en los alimentos y lo lleva a una contaminación o a un daño, o puede presentarle a la persona una enfermedad. Listo. La fauna nociva, aquí también tenemos ratones, cucarachas, hormigas, moscas, todos los animales y animales domésticos. Estos animales no son, ellos en sí no generan la contaminación biológica, sino los microorganismos que igual que el hombre, ellos lo llevan. Ellos lo pueden llevar impregnado en las patas, en la saliva, en la cola y en muchas partes del cuerpo llevan impregnados los microorganismos que son los que generan la contaminación alimentaria. Otra fuente de contaminación, la contaminación química. Muy importante y también tenemos que tenerla muy pendiente. ¿Por qué? Es producida por plaguicidas y fertilizantes. Recuerden que cuando se está cosechando el alimento hay que aplicarle, se le aplica plaguicidas, se le aplica fertilizante para que al alimento no se lo coman los insectos o para que se produzca más rápido, ¿sí? De la cosecha más rápido. Residuos de medicamentos en animales enfermos. Esto nos sirve mucho a nosotros porque nosotros vamos a trabajar con leche. Y hay muchas veces, hay muchos campesinos inescrupulosos que ellos saben que el animal está enfermo y lo inyectan, le ponen un antibiótico y al día siguiente esa vaca no la apartan, sino que la ordeñan
y esa leche que viene con restos de antibióticos, ¿sí? Nos puede, si nosotros, cuando la compremos y vamos a hacer un proceso, nos daña el proceso, porque trae restos de antibióticos que nos daña el proceso que nos vayamos a hacer. Conservantes para alimentos, nitritos, nitratos, sales, colorantes. Esto es, por eso están las formulaciones que yo les mando, con las cuales vamos a trabajar. No es que si yo deseo echarle un poquito más de color, no que si yo deseo echarle un poquito más de conservante para que me demore más en el tiempo. Eso no está permitido, porque acá trabajamos con lo mínimo, lo máximo que permite la ley en cuanto a conservantes para alimentos, para que ellos no se genere toxicidad en el alimento. Y acá también es importante el transporte. Muchas veces las leches que le llegan a sus comunidades o llegan a los pueblos vienen chalupa, vienen Johnson, vienen camiones, en muchos medios de transporte, y puede venir al lado de gasolina, de pintura, y es muy propensa este alimento a adquirir o adquirir, se puede decir, el olor de esos alimentos, el olor y el sabor, por lo menos de la gasolina, que es un líquido muy penetrante, y con facilidad la leche hay veces que sabe y huele a gasolina. Por el hecho únicamente de venir al lado de una caneca que trae gasolina, transportamos leche. ¿Ok? Sí. Recuerden las tres fuentes de contaminación que vimos: físicas, químicas y biológicas. Ahora vamos con los mecanismos de contaminación. Fuentes y mecanismos. Ahora estamos en los mecanismos de contaminación. Tenemos mecanismos directos, de origen y cruzada. Esos son los mecanismos de contaminación. Listo. Bueno, contaminación directa o de origen. Esta es la que se da en la fuente, ¿sí? En la parte donde estamos produciendo el alimento, esa se da ahí, ¿sí? Por lo menos, como les dije, hay una contaminación, se está ordeñando la vaca, no se hace un correcto proceso de ordeño y no se lava la ubre de la vaca. Cuando no se lave la ubre de la vaca, esa baba que genera el ternero o las manos sucias del ordeñador, del operario, esa mugre va cayendo a la leche, y ya la leche desde ese punto viene contaminada y va generando una carga bacteriana. Es un resumen que se puede hacer de la contaminación directa, ¿sí? O de origen. Estamos hablando de esa, y que a nosotros incumbe bastante la parte de la leche. Aquí se refiere básicamente, también podemos trabajar de origen o directa, trabajamos básicamente la misma parte. Siempre el origen directo estamos trabajando ahí. Siempre tenemos que evitar que los alimentos se nos contaminen antes de llegar a nuestra planta de proceso o a donde estamos procesando. Tenemos que evitar eso, ¿sí? ¿Y cómo se hace eso? Nosotros tenemos unas buenas prácticas que ya les pasé. Recuerden el video que les mandé de las buenas prácticas de ordeño, el transporte de alimentos, en este caso la leche, para que no se contamine esa leche ahí, para que no se contamine antes de llegar a nuestra planta o a nuestro sitio de procesos, ¿sí? Estoy hablando de planta en forma general, o puede ser a nuestro sitio de proceso donde vamos a trabajar. Listo. Bueno, listo. Entonces nos vamos a una contaminación que es muy importante, que siempre debemos tenerla muy presente, que es la contaminación cruzada. ¿A qué se refiere todo esto que está aquí? Les explico. Muchas veces nosotros tenemos un alimento que lo hicimos, lo procesamos de una forma inocua, una forma limpia, de una forma correcta, pero hacemos esto que muestra la foto aquí, ¿sí? Que colocamos el alimento que está cocido o está procesado con un alimento crudo. Esto nos pasa muchas veces en nuestras casas, ¿sí? Que nosotros cogemos y colocamos en la nevera, metemos a la nevera un alimento crudo sin tapar y ponemos al lado un alimento que está cocido. Muchas veces cuando llegamos en la noche tarde, no comemos, cogemos ese alimento, ese plato de comida, lo guardamos a la nevera y resulta que tenemos unos pescados crudos y los tenemos ahí también. ¿Qué pasa? Ahí pasa este proceso. No lo dejamos así pegados, pero hay una contaminación cruzada, porque las bacterias que están en el alimento crudo pueden emigrar al alimento cocido. Y recuerden que al día siguiente, cuando nosotros vamos a hacer
nos vamos a comer esa comida, ¿sí? Hago el ejemplo de esta contaminación cruzada, lo que hacemos es que calentamos, no llevamos esa comida a unos 80, 90 grados, sino únicamente calentamos ahí y ingerimos el alimento y nos puede dar una enfermedad transmitida por alimento, un dolor de estómago, una diarrea o una intoxicación que nosotros, es importante recalcar que muchas veces nosotros nos automedicamos, no nos vamos al centro de salud, sino nos tomamos un Alka-Seltzer, nos tomamos cualquier pastilla que nos dice el vecino que puede servir para esto y nos automedicamos y por eso no lo reportamos como una enfermedad transmitida por alimentos, como una ETA, que se llama, que es el nombre que se le da en el medio de los alimentos. Aquí nos vamos a agentes causantes de contaminación. Me voy a extender más por la parte microbiológica, que es donde está el fuerte de la contaminación de los alimentos, y las grandes intoxicaciones se han dado acá, en la parte microbiológica. Si ven aquí, esto es una gráfica de torta, esa galleta que parece que hay una galleta o una galleta podemos decir, se llama gráfica de torta. Aquí se especifica la contaminación y el tipo de microorganismo que genera esa contaminación. Si ven, miren el color azul, está determinado por las bacterias. Genera el 91% de las contaminaciones de los alimentos, lo generan las bacterias. Los virus trabajan un 6%, que es la parte naranja, los hongos 2%, la parte verde, y los parásitos un 1%, que es la parte esta, podemos decir, rosadita, que está aquí, generan la contaminación. Por eso es tan importante hacer un buen tratamiento a los alimentos para disminuir la carga bacteriana. Las bacterias siempre. Resulta que eso pasa como cuando dicen en la propaganda que elimina el 99% de las bacterias. Nosotros tenemos que tratar de eliminar el 100% de las bacterias en los procesos de alimentos, en los procesos de fabricación de alimentos. Bueno, aquí voy a hablarles de las bacterias. ¿Qué nos dicen las bacterias? Dice las bacterias patógenas. ¿Por qué patógenas? Son bacterias malas, aunque también hay bacterias buenas, ¿sí? Bacterias que no causan enfermedades a nosotros, las personas, a nuestro organismo. Por lo menos cuando ustedes sobre todo, nosotros ahora que estemos trabajando con los yogures, van a ver, o los quesos, van a ver cómo se producen los yogures. Son producidos por unas bacterias, que no son bacterias patógenas, sino son bacterias que son amigables, se pueden decir, con nuestro organismo. Dentro de las bacterias que más causan contaminación a los alimentos tenemos la Escherichia coli, tenemos la Staphylococcus aureus y la salmonela. Esta salmonela, la Staphylococcus aureus y la E. coli la tenemos nosotros en el organismo, y sobre todo la salmonela es una bacteria que está en la carne del pollo. Sobre todo se ve mucho en la carne de pollo, se ven las bacterias. Esta bacteria, la salmonela, son agentes, si es la bacteria, es un agente patógeno. ¿Y por qué dice que contamina el 91%, como le estuve diciendo aquí? ¿Sí? 91% de los alimentos, porque las bacterias se reproducen en los alimentos, no como los otros microorganismos. Las bacterias se reproducen en los alimentos de una forma exponencial. ¿Qué quiere decir eso? No se reproducen como nosotros o como los otros animales, que de uno para una vaca, para un ternerito, una persona, una mujer tiene un niño. No, las bacterias, de una bacteria salen dos, de dos bacterias salen cuatro, ¿sí? De cuatro bacterias salen 8, de las 8, 16, y así exponencialmente. Y eso en tiempo transcurrido puede ser en 20, 30 minutos, se va contaminando. Y como un alimento no tiene una sola bacteria, sino tiene miles de bacterias cuando se contamina, cuando venimos a ver 1 o 2 horas, un alimento puede tener 2, 3, 4, 5 millones de bacterias que ya el organismo de nosotros no alcanza a generar una respuesta contra esa contaminación, ¿sí? Y entonces ahí es donde viene que nos produce una contaminación. Recuerden cuando hay casos de intoxicación por alimentos que salen muchas veces en la televisión, no, que se dio una intoxicación en una fiesta, en un CDI,
siempre se da por un alimento. ¿Qué bacteria está mostrando? Casi siempre nos muestran la E. coli, Escherichia coli, porque la tenemos nosotros las personas en nuestro intestino, y cuando vamos al baño y no hacemos el correcto lavado de manos, como los videos que yo le he mandado con los que hemos trabajado, nos puede generar esta contaminación. Queda bacteria presente, tocamos el alimento y empieza a reproducirse en esa forma exponencial, rapidito, 2, 4, 8, 16, 32 y así sucesivamente. ¿Sí? Ahora nos vamos a los virus, ¿sí? Todos los virus, miren, que cuando muestra la televisión habla del coronavirus, casi todos los virus vienen con esta forma de corona, ¿sí? Si lo ven, ellos esto lo utilizan para adherirse a la bacteria. Ellos no se reproducen tan rápido como las bacterias y se pueden controlar más fácil que las bacterias. La parte de virus, siempre aquí está el virus del ébola, el virus de la influenza, son más específicos los virus que las bacterias, y por eso la contaminación en alimentos por parte de virus es menor en el ámbito de los alimentos. Los virus siempre no son considerados unos organismos vivos, sino unas proteínas. Son considerados, hay diferentes términos, eso les voy a pasar en la guía. Hay unos enlaces, o ustedes pueden verificar por medio de la internet y averiguan más acerca de los virus que afectan los alimentos. Bueno, continuando con los microorganismos, ahora le toca el lugar a los hongos, ¿sí? ¿Qué pasa con los hongos? Los hongos casi siempre se desarrollan en lugares secos, lugares húmedos, que tienen humedad pero están secos. Casi siempre la mayoría de cereales los afecta los hongos, ¿sí? Porque por los cereales o los frutos secos, por tener poca cantidad de agua, las bacterias casi no se desarrollan ahí, sino los hongos o los mohos. Como ejemplo les pongo, los panes. ¿Quién no ha visto un pan verde, un pan que tiene como una telaraña? Esos son mohos o hongos que se desarrollan en los panes, en los cereales. ¿Qué pasa? Ese microorganismo se desarrolla y trata de cubrir la mayor superficie posible del alimento, y va generando lo que dice aquí, unas micotoxinas. ¿Qué son eso? Son sustancias que le causan daño al organismo de las personas, a nuestro organismo. Porque el hongo, así como afecta la parte que nosotros vemos arriba, que el pan se va poniendo verde por un lado, él por debajo va generando como unas raíces que tratan de penetrar lo más profundo o rápido posible todo el alimento, para evitar que otro microorganismo, otro hongo, otra especie de hongo llegue al microorganismo y se apodere de un nutriente. Por eso es tan importante nosotros hacerle el control a los alimentos. Nuestros alimentos siempre tenemos que tenerlo en unas condiciones adecuadas de temperatura y humedad para evitar la proliferación de los hongos. ¿Ok? Nos vamos a los parásitos. Cuando nos hablan de parásitos, aquí nosotros, sin leer todo esto que está aquí, nosotros sabemos que es un parásito. Todos hemos tenido parásitos, que son esos organismos que nos dan a nosotros, las personas, los animales, en nuestros intestinos. Hay unos parásitos que son visibles, otros que son más pequeñitos, casi imperceptibles, casi invisibles. Podemos hablar de los parásitos. La tenia, las lombrices son parásitos. Se pueden transmitir de persona a persona, o de personas a animales, o de animales a personas. Muy importante cuando se trabaja con la carne, hay que hacerle un buen proceso, una buena temperatura de cocción, para evitar que estos parásitos se transmitan de la carne de un animal a las personas. Esto me refiero al parásito del cerdo, que se llama el de parasiticercosis, que se da porque se transmite de la carne del animal a las personas y genera una enfermedad que podemos verla o pueden analizar más adelante esa parte. ¿Listo? Todo esto que hemos visto, todo este tipo de microorganismos, bacterias, recuerden, virus, hongos, mohos y parásitos, se pueden controlar en esta parte. Temperaturas de seguridad para los alimentos. Muy importante tener siempre la temperatura de seguridad para los alimentos. Esto lo estamos viendo
se los voy a ampliar en próximas clases. Porque ¿qué nos muestra aquí? Esto hace la representación de un termómetro, ¿sí? Aquí está un termómetro, nos muestra las temperaturas. Miren, 5 grados centígrados, 60 grados centígrados, 73 y 100 grados centígrados. Si ven dónde es que más se ve la proliferación o dónde se ve, donde ven más ustedes muñequitos aquí, representación de virus, bacterias, es entre 5 y 60 grados centígrados, que es la temperatura normal donde están los alimentos. Si nosotros cogemos un alimento y lo metemos a la nevera por debajo de estos 5 grados, está en una temperatura segura. El alimento aquí se va a conservar más, las bacterias no se van, porque las bacterias no se matan, las bacterias se inhiben. ¿Qué es eso? Que las bacterias se le quita, impide su crecimiento, ellas quedan como paralizadas, estáticas, no se mueven más ahí, ni crecen más, hasta que no lleguen a esta temperatura. Y si cogemos los alimentos, los llevamos a esta temperatura de 73 hasta 100 grados centígrados, también. Ya esos microorganismos, esas bacterias, ahí se inhiben. Algunas las podemos destruir con esta temperatura de seguridad de los alimentos, ¿sí? Recuerden, esto es muy importante, esto es lo más importante de lo que estamos tratando. Siempre tener los alimentos dentro de estas temperaturas o hacerle los procesos. ¿Sí? Cuando estemos trabajando con las leches, miremos que siempre vamos a hacer un proceso que se llama pasteurización, ¿sí? Para que ustedes miren cómo se hace ese proceso y las temperaturas que se manejan y los tiempos para evitar la contaminación por los alimentos. Bueno, visto toda esta temática del día de hoy, de esta clase que les estoy mandando, ahora sí les voy a compartir unas preguntas para que ustedes me respondan por medio del chat personal, el WhatsApp personal, cada uno la respuesta. Y aquí vamos adelantando esta parte. Dale. Bueno, jóvenes, como han sido las reglas siempre en las guías que les he mandado, aquí están especificadas, se las pongo acá nuevamente. Realizar la respuesta con lapicero de tinta negra, contestar todas las preguntas marcando una X en la respuesta que considere correcta, ¿sí? Si comete errores, tachar totalmente la letra y poner al lado la respuesta y usar letra clara y legible para las respuestas de pregunta abierta. Acá ya les doy tiempo para que me vayan escribiendo, no van a escribir por el grupo, por el WhatsApp del grupo, sino por el WhatsApp personal de cada uno, la respuesta, cada uno considera la respuesta correcta, ¿sí? Y si se equivocan o algo, acá les voy retroalimentando con la respuesta correcta. Aquí tenemos una pregunta de respuesta abierta. Aquí van volvemos al cuestionario, lo que hablamos. Me dicen, ¿qué dice? ¿Qué es la contaminación física? ¿Qué me dicen? Contaminación física, ¿qué es? Aquella que se da por cualquier elemento que podemos ver. Correcto, estamos trabajando esa parte, son toda esa parte, tierra, cabello, que podemos ver. Contaminación cruzada. Contaminación. La señora Ana dice que cuando colocamos un alimento que está cocido con uno que está crudo. Exactamente, ahí tenemos la idea. Contaminación biológica, la que se da por microorganismos. Muy bien, Ana. Y la contaminación química, me dice María, que es cuando colocamos productos como gasolina o cualquier disolvente como eso al lado de la leche. Exactamente, lo que yo les estuve explicando, ese es el tipo de contaminación. Ahora nos vamos a este tipo de cuestionario, que es relacionar los términos de la columna A con los de la columna B. ¿Ok? Listo. ¿Qué dice? La primera, ¿qué bacterias, parásitos, moho? ¿Qué es? ¿Qué tipo de contaminación generan? Dice contaminación cruzada, contaminación biológica, contaminación física y contaminación química. ¿Qué es las bacterias que generan? Nuevamente aquí contesta Yulisa. Contaminación biológica. Muy bien. Detergentes y plaguicidas. Rosario dice que es
biológica, no. Recuerden, detergente y plaguicida, no vamos a contaminación química, ¿ok? Cabello, metales pesados. La más activa de hoy está María, me dice que es la contaminación física, correcto. Y por descarte sacamos que la migración de microorganismos es la contaminación cruzada, la que nos queda, correcto, de las que le hablé. Bueno, ok. Acá tenemos para rellenar el espacio, ¿sí? Listo. Por tiempo no las vamos a analizar todas. Vamos a mirar acá qué me dicen. La primera, la es producida por productos alimenticios en cantidades superiores a las indicadas. Recuerden, ¿cuál es el título de esto? La contaminación. Aquí diría, la contaminación es producida por alimentos en cantidades superiores a las indicadas. Correcto. Vamos a la tercera. Dice, la fuente de contaminación de alimentos son, recuérdenme, a ver, Dayani me dice físicas, químicas y biológicas. Muy bien, exactamente. Hemos dado a entender que hemos entendido esta parte de contaminación. Listo. Acá tenemos 3 preguntas de falso y verdadero para que ustedes respondan. Cuando se contamina un alimento con mercurio, ¿es una contaminación física? Aquí sí responden en coro y dicen que no. Correcto, no es una contaminación física, sino una contaminación ¿qué? Química. Correcto. La contaminación de origen es cuando un alimento se contamina en la producción. Están respondiendo por el grupo, dicen que sí. Correcto, está bien. Está correcta. Las bacterias son los microorganismos que causan mayor daño a los alimentos. Otra vez por el grupo, en coro. Ok, muy bien, listo. Bueno, jóvenes, muchas gracias por el día de hoy. Damos terminado a esta clase. Recuerden que estos conocimientos no es para que se queden ahí, sino para ponerlos en práctica. Nos vemos mañana en la próxima sesión. Muchas gracias. Que pasen buena tarde.